¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy queremos conocer la realidad de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, para que ustedes puedan entender por qué es tan urgente que la financiación de esa ley específica que se aprobaba hace 8 meses llegue cuanto antes a los enfermos. Los cuidados que estos pacientes necesitan no son asumibles por la economía de muchas de estas familias que solo reclaman ayuda ante una enfermedad degenerativa durísima que termina con la vida de 3 pacientes cada día. Nos lo muestra en su informe Leticia Sánchez. No hay registro nacional de enfermos de ELA, pero las asociaciones estiman que hay 4.000 personas en España que viven con la enfermedad y cada año se diagnostican 900 casos nuevos. En Castilla y León hay unos 200 pacientes, con 45 nuevos casos cada año, 120.000 nuevos casos en el mundo. Es decir, cada día 3 personas reciben un diagnóstico que es demoledor. En el 30% las primeras motoneuronas que se verán afectadas serán las del habla y la deglución es la ELA vulvar. Y en un 70% la enfermedad comienza con la pérdida de fuerza y debilidad de las extremidades. Es la ELA espinal, pero en ambas terminará evolucionando hasta producir una parálisis muscular que impide moverse, hablar y respirar, y con una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Solo en menos del 10% de los casos la enfermedad tiene un componente hereditario. En el resto se desconoce la causa, que puede deberse a varios factores. Los costes anuales de vivir con ELA oscilan entre los 50.000 y los 115.000 euros por familia, porque el diagnóstico de la enfermedad supondrá la necesidad de cuidadores, reformas en el hogar, la compra de equipos como respiradores o el aumento del consumo eléctrico. En octubre del año pasado, y después de 4 años reclamándolo, los pacientes lograban que se aprobase una ley que contempla la agilización de los trámites para la discapacidad, más recursos para sanitarios y cuidadores, asistencia 24 horas y fomentar la investigación y la formación especializada. Pero 8 meses después aún sigue sin desarrollarse y solo se ha anunciado una partida de 10 millones de euros que se espera llegue a los pacientes con la enfermedad en la fase más avanzada en el mes de agosto o septiembre. Podrán incorporar hasta 4 personas cuidadoras por cada paciente. Las asociaciones estiman que para llegar a todos el presupuesto necesario alcanza los 230 millones de euros. Comprendan el grito desesperado y la angustia de los enfermos de ELA. En León, desde hace 4 meses, enfermos y familias se concentran para exigir ya la financiación. Se ha presentado la primera demanda ciudadana contra el Gobierno por la falta de la aplicación de la ley y otros 30 pacientes ultiman una demanda colectiva. En Castilla y León, el Gobierno regional ha firmado un convenio con la Asociación de Enfermos de ELA para agilizar el reconocimiento de la discapacidad, ampliar la cobertura de los servicios y acceso al programa Intecum para el apoyo en el hogar. Las asociaciones multiplican sus actuaciones para atender a los enfermos, visibilizar la enfermedad y recaudar fondos por la investigación. Los enfermos y sus familias, 200 en Castilla y León, no solo tienen que vivir con el drama que supone padecer la ELA, sino también con el impacto económico, como hemos visto, que implican los cuidados que requieren estas personas, que llegan a ser absolutamente dependientes en el último estadio de la enfermedad. Pilar Fernández, vicepresidenta de la Asociación Estatal de Enfermos de ELA. Adela, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias por contar con nosotros en este día. La verdad es que impacta conocer de cerca las dificultades que tienen estos enfermos. ¿Es necesario de verdad salir a la calle, preparar esas actividades de visibilidad, convencer a los políticos de que esto es urgente y necesario, de verdad? Pues la verdad es que nosotros pensábamos que no iba a ser necesario, porque ya el día que se aprobó la ley y una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado, pues la verdad es que fue un día de gran ilusión y esperanza para todas las familias y para todos los pacientes en primera persona. Entonces, el que 7 meses después estemos demandando esa financiación para las familias y para poner en marcha todas las bondades que tenía la norma, pues la verdad es que creo que genera mucha frustración en los enfermos, en las familias y en las asociaciones que teníamos tantas esperanzas en que una vez que teníamos la ley, pues esto iba a ir un poco sobre ruedas. Entonces, bueno, pues se ha ralentizado y en este tiempo, que tú lo decías antes muy bien, en estos 7 meses, si se diagnostican 3 enfermos de ELA diariamente, también fallecen otros 3 enfermos diariamente, con lo cual quiere decir que en estos meses de espera han fallecido más de 600 personas
por la enfermedad. Entonces, nosotros pensábamos que con ese acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios no iba a ser necesario el seguir insistiendo, sino que lo que es verdad que estamos demandando es esa voluntad real de que, por favor, se ponga en marcha la ley, su desarrollo y, por supuesto, la dotación, porque es que sin financiación la dotación económica puede quedar muy es bonita, necesaria. pero no es Efectivamente, así. las leyes no se miden porque sea una norma que queda muy bonita y que satisface a muchas personas, sino se miden por los resultados. Y sin dotación económica, por resultados para mejorar la vida de estos pacientes va a estar muy complicado. Si es que además no hay que olvidar que este movimiento en pro de esta ley no surgió de hace nada. Es que ya lleváis trabajando e impulsando esta normativa desde el año 21. Es que han pasado 4 años, se ha conseguido, y lo que comenta Pilar, al final el dinero es lo que hace pues mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Decíamos, ¿qué cantidad de dinero es necesario para que un enfermo de ELA pueda mantener una vida digna? ¿Cuánto puede suponer al día en un estadio incipiente? Pues hombre, al día es difícil calcularlo, Bueno, pero sí que es verdad, sí que es verdad que en una fase lo digo por inicial, lo que necesitan diariamente. En una fase inicial de la enfermedad sí que es verdad que podemos hablar de 25.000, 35.000 euros, y ya a partir de ahí, en las fases intermedias, que es cuando ya realmente se necesita un soporte, pues ya, como bien en el reportaje lo hemos visto, podemos llegar a 115.000 euros o más de 115.000, porque los pacientes que tienen una tráqueo hecha y que porque necesitan esa traqueostomía o por causa de la disfagia y por razones médicas, sí que es verdad que estamos hablando de que van a necesitar cuidados las 24 horas, y eso pues es muy costoso. Y lo peor no es esos cuidados 24 horas, sino que se necesitan que esos cuidados 24 horas sean unos cuidados sociosanitarios de personal que esté cualificado. No me vale pues cualquier persona que te pueda ayudar a una persona que ya es pues que no se puede valer por sí misma por razones de edad y tal, pero esto es otro pasito más. O sea, es una cuestión de una enfermedad, pues eso, que es muy cara y que necesita muchísimos cuidados. Es cierto que la parte económica es fundamental, pero desde los servicios informativos de Castilla y León Televisión pensábamos en cómo de verdad transmitir la realidad de estos enfermos, de sus familias, de la urgencia, de sus necesidades precisamente, y creo que la mejor manera de contarlo es con ellos. No hay nadie mejor que ellos para transmitir la realidad que viven estos enfermos, que ellos y sus familias, esos testimonios durísimos que hemos querido recabar para ustedes, para que sean conscientes de hasta qué punto es urgente una solución que solo depende de voluntad política. Es un reportaje de Ángela Suárez y Samuel Gómez. Fue, pues, yo no sabía qué decir, porque yo no sabía cómo era esa enfermedad. Derrumbados totalmente, pero totalmente. Mi marido empezó pues a llorar. Yo, pues, igual nos abrazamos los dos y bueno, pues fue un momento muy, muy, muy duro, porque, claro, nos dijeron, esta enfermedad es incurable, no tiene cura. Esto va a ir lentamente, avanzando poco a poco, pero va a llegar a su fin, porque esta enfermedad es que ya no es, digamos, una enfermedad que te vas a curar, no hay una medicación, porque no hay, esto es, aquí te pillo y aquí te mato, hasta que llegues. Yo cuando me levanto el día a día no cuento más. Es una enfermedad que primero es muy cruel
porque todos los músculos de tu cuerpo se te van paralizando. En algunas personas va un poquito más lenta, en el caso de Urbano está yendo bastante rápido. Para que os hagáis una idea, pues en 6 meses empezó a dejar de andar, a los 2 meses ya no movía el tronco, a los otros 2 meses ya no movía las manos. Yo estoy en el inicio de la enfermedad, pero para que te hagas una idea no puedo recoger una cita médica. No me entiende ni si estoy en la calle, tan y te cuento me cuelgan. Esta aplicación es mi salvación para no tener que estar siempre acompañada, que además me gusta mi libertad. No mueve ni brazos ni manos, la cabeza un poquito, la cabeza sí, la cabeza la tiene muy bien, pero ni piernas, ni manos, ni brazos. Hay que darlo de comer, de asearlo, de ducharlo, de acostarlo, todo. Llevo 1 año y medio en silla de ruedas, en la eléctrica llevo, y entonces pues bueno, yo en casa no me puedo manejar, nada, me tienen que levantar, me tienen que vestir, duchar, ayudar a comer y andar pues sujetándome y ayudándome. Incluso me caigo porque las piernas dicen que no andan. En diciembre me dan el diagnóstico de ELA y automáticamente empiezan a verme todos los especialistas, que no son pocos, relacionados con la enfermedad. Son los músculos de la garganta y la lengua, cara, etc. Así que, como me contabas al principio, es muscular. Sí. Para el enfermo, estar bien de cabeza, que tú vas a estar bien hasta el último momento, y ver cómo todos los músculos de tu cuerpo se van paralizando y esta enfermedad es tan paralizante, pues es muy duro. Intento levantarme, no frustrarme, pero es difícil. Es difícil. El día a día, es muy difícil. Verle, pues que cada día, pues eso, va perdiendo más facultades, más todo, y es muy duro. Sobre todo eso, verle... Perdona. Verle, pues eso, que ha sido una persona con una energía, con unas ganas de comerse el mundo. Y ahora pues no puedo hacer nada. Hace pocos días le han operado ya de la tráqueo, le han hecho una traqueotomía. La muerte, si llega en el caso de Urbano, va a ser digna. ¿Qué problema hay? Es la gente que no tiene recursos y que le hayan hecho esa pregunta de ¿usted va a tener recursos para poder hacer una traqueotomía y vivir más años? Y tiene que decir que no. El día a día requiere mucho dinero, la logopedia, la fisioterapia y la propia adaptación de la vivienda. Hay muchísimos compañeros que están muy mal, que necesitan las 24 horas del día asistencia de profesionales. ¿Por qué? Porque es que es necesario y es que no lo están viendo, y es que desde que se firmó la ley ELA a estas fechas han fallecido 600 y pico personas. No hay gente especializada para esta enfermedad. Las tengo que enseñar yo. A mí no me ha enseñado nadie. Me traen la grúa, pues esto es así, esto se levanta así, esto es así. ¿Sabes? Pues una cuidadora. O sea, como que tengo que saberlo, y sin nadie me ha enseñado, pero es la iniciativa, o sea, ¿qué haces si no? Que se formen cuidadores preparados y capacitados. Hace una semana ha fallecido una compañera porque se cayó, pero nunca tuvo ayuda por ser capaz de estar de pie, pero una caída la mató. Necesitamos más preparación y que cada caso sea visto individualmente. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para mejorar la calidad de vida de personas
con esclerosis lateral amiotrófica. Lo que ha figurado de que la ley ELA se firmó en octubre, llevamos 9 meses, eso se firmó, se cogió, se metió en un cajón, cerraron con llave y la habrán tirado al mar. Que firmen lo que es el presupuesto, porque como no tenemos presupuestos, pues no tenemos ayudas de nada. Para Castilla y León son 2 millones de euros, sobre un presupuesto de 11.000 millones. Entonces, me encantaría estar ahora mismo en política y ser consejera y poder ayudar, adelantarme al gobierno en ese sentido, porque la ley se ha aprobado primero en el Congreso, después se va a aprobar en el Senado, después tienen que tener reuniones con los consejos interterritoriales para llegar a un acuerdo, porque las competencias las tienen las comunidades autónomas. Entiendo que la comunidad autónoma al final se encargará de financiar esas 24 horas de cuidados en la fase de la enfermedad en la que está Urbano, que es al final de esta enfermedad, y luego lo reclamará al gobierno, el gobierno le devolverá ese dinero, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que ahora mismo tanto el presidente como la consejera, que pues hoy parece que están más sensibilizados con esta enfermedad, se adelantaran a eso y le cubrieran a los enfermos de Castilla y León, antes de que se apruebe esa ley, definitivamente los cuidados las 24 horas, cosa que ahora no se está haciendo. ¿Qué les dirías a los políticos? Que gran parte de nuestro bienestar está en su voluntad política. Que se impliquen y se articulen las diferentes administraciones para que nadie muera por falta de atención, por no disponer de los suficientes recursos económicos. A tope de pelear por una vida digna y hacer que esta enfermedad pronto, con el empeño de todos los gobiernos y demás instrumentos necesarios, sea una enfermedad crónica y no mortal. Los que tienen que ayudarnos es el gobierno, que es el que no lo hace, ¿vale? Ese es el que nos tiene que ayudar. Se están riendo de los enfermos. Es que, ¿qué pasa? Es que les dejan morir así de claro. Porque hay muchos que están pidiendo la eutanasia. Han destinado 10 millones, pero son para aquellos que tienen ELA y traqueotomía. Y luchar para que efectivamente esta ley ELA, que esperemos que se desarrolle pronto, pues les permita tener una vida digna mientras ellos puedan. Pues esa es precisamente la realidad de los enfermos y de los familiares, ¿verdad, Pilar? Sí, la verdad es que no hay nada como ponerlo en primera persona para saber el drama que viven y ese desafío de cada día de que, como decía uno de los pacientes, cada día no sé lo que me voy a encontrar y doy gracias por este momento, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta, ya que en su momento reclamábamos una ley porque era humanamente imprescindible, pues yo creo que ahora lo que necesitamos es que esa financiación se ponga en marcha con una voluntad política real, como ya demostraron que podían llegar a un acuerdo. Pues la ley además lo dice claro, las garantías de esos cuidados y de esa financiación de la ley es la Administración General del Estado, son los presupuestos generales del Estado. Entonces, con independencia de que luego las comunidades autónomas, en la parte que les toca, desarrollan y lo tengan que gestionar, pero ese dinero tiene que venir de la Administración Central del Estado. Entonces, es lo que están demandando los enfermos y es verdad que ellos que no tienen tiempo. Entonces, esa mejora de su vida, esa mejora de calidad de vida, esa atención integral que pensábamos que venía con la ley, pues todavía estamos en ello. La capacidad de lucha que tenéis es admirable. Es verdad que vuestra presión ha conseguido, pues eso, rascar un poquito de dinero, casi que de urgencia, esos 10 millones
para los enfermos que ya necesitan un cuidado de 24 horas, los 365. Me parece que ya, no sé si será suficiente, Pilar, esos 10 millones, o simplemente es una manera de que bajéis un poco la intensidad de vuestras protestas, porque es verdad que habéis sido beligerantes, intensos en esa reivindicación, pero no sé si es suficiente. Hombre, nosotros cuando en su momento con la ley lo que sí pedíamos para la financiación, hablábamos de 200 millones de euros. Entonces, bueno, pues esa cantidad respecto a otras cantidades que se manejan y que oímos siempre en los medios, pues la verdad es que no nos parece tanto ni tan exagerado, y entonces siempre se pueden adoptar medidas de urgencia para efectivamente pues adoptar esos créditos presupuestarios para poder habilitar pues eso, la ejecución de una ley y ese desarrollo reglamentario que reclamamos. Obviamente 10 millones no son suficientes, es un avance, pero no son suficientes. Entonces, bueno, esperemos que no se quede ahí solamente, porque no hay un registro nacional de pacientes, pero estamos hablando de las cifras, siempre son 3.500, 4.000 enfermos y más o menos, porque lo hemos visto antes, como hay nuevos diagnósticos, pero sigue habiendo el mismo promedio de fallecimientos, pues es un número que siempre permanece un poco estático. Entonces, es verdad que necesitamos medios para no generar más frustración con los pacientes y para que puedan ver un poco de luz, y sobre todo pues que esa alegría de hace unos meses, que bueno, que por lo menos que se haga realidad, pero realidad de verdad, con voluntad política real. La demanda colectiva de esos 30 enfermos que han interpuesto hace unos días, precisamente porque se está dejando de hacer algo que la ley implica que el Gobierno haga. Estos días de demora son, claro, dejación de funciones respecto a las obligaciones de esa ley, ¿no? ¿Pueden multiplicarse estas demandas colectivas en el presente futuro? Pues, hombre, eso no lo sé, porque ya eso es una decisión muy particular de los afectados, ¿no? Pero sí que es verdad que en la medida en que avanza el tiempo y ellos no ven una solución que esté próxima, pues la desesperación pues es grande. Entonces yo creo que eso, pues a lo mejor la gente, las personas afectadas, pues se pueden plantear el iniciar otro tipo de acciones, que no es solamente la mera visibilidad de la enfermedad o las protestas las protestas públicas, sino que bueno, que se tomen otras determinaciones, pero eso ya entra dentro de la voluntad de la esfera privada de cada uno, ¿no? Entonces eso no podemos saberlo. Hablábamos antes de en qué punto hemos sido conscientes de que existía esta enfermedad. No sabía cuantificarlo, es decir, la esclerosis, conocíamos la otra esclerosis, que hay veces que se confunde. ¿Cuándo fuimos conscientes de que existía la ELA? Pues yo creo que lo que realmente, el hecho más significativo que le dio visibilidad a la ELA fue aquella campaña que se inició en Estados Unidos con la campaña del cubo helado, que era la de echarse el cubo de agua helada, y yo creo que a partir de ahí sí que se empezó a conocer esta enfermedad, que salvo que tengas casos o hayas tenido casos cercanos, pues la verdad no era una enfermedad conocida. Ahora sí, porque además hay personajes, lamentablemente, personas públicas y conocidas que le han dado visibilidad a la enfermedad, que han hecho de portavoz de la enfermedad. Tenemos a Juan Carlos Unzúe, a Jaime Lafita, hay muchas personas detrás. Entonces, bueno, yo creo que eso también ha contribuido quizás a que sea un medio para remover conciencias un poquito más rápido. Yo creo que el momento más impactante fue el día que se presentaron en el Senado o en el Congreso, no recuerdo muy bien la Cámara, y claro, eran más los enfermos y los familiares que los propios diputados o senadores que estaban escuchando vuestras reclamaciones. ¿Ese día fue un antes y un después, Pilar? Pues yo creo que sí, y yo creo que eso hay que agradecérselo a Juan Carlos Unzúe, que sí que yo creo que puso el acento donde tocaba, y vosotros los medios os hicisteis eco, y yo creo que eso ayudó al avance de la ley, que ya sabemos lo que había pasado con la anterior iniciativa, y bueno, pues yo creo que eso sí, eso fue marcó un tanto a favor de la ELA importante. De todas maneras, es verdad que el camino es difícil.
es verdad que esta parte normativa os está haciendo desgastaros más de lo que debíais, teniendo en cuenta que lo que preocupa es el bienestar de los enfermos y también de los familiares que están afrontando esos cuidados. ¿Es lo más dramático de la enfermedad en su devenir? ¿Es el diagnóstico o es el último estadio? ¿Cómo se afronta un diagnóstico de ELA en una familia? Pues yo creo que es un mazazo de tal magnitud que las personas, el paciente y los familiares y el entorno más cercano, yo creo que es un impacto de verdad tremendo. Luego, en el día a día sí que es verdad que los enfermos nos enseñan, porque son de verdad, son admirables. A mí personalmente, yo que soy voluntaria, empecé como haciendo voluntariado, aunque bueno, ahora esté en la junta directiva, pero sí que es verdad que ellos te enseñan en el día a día ese valor que tienen para sacar fuerzas de donde casi no las hay, para enfrentarse cada día para ellos es un reto, es una lucha por vivir. Entonces, por estar con su entorno más cercano, que es el que los está viendo cómo está eso, cómo va evolucionando la enfermedad, cómo se sienten en el día a día. Un día da para mucho y su cabeza la tienen perfectamente. Entonces, imagínate el nivel de los pensamientos que pueden pasar por la cabeza de un enfermo de ELA a lo largo de un día, de muchos días y de muchas semanas. Entonces, por eso es urgente el tomar medidas para que puedan tener ese bienestar que hemos reclamado para ellos y que queremos que sea una realidad, pues bueno, más pronto que tarde, porque sí, claro. La ley es transversal, es decir, aborda muchas cuestiones, incluso también el apoyo psicológico, que hasta a la espera de esa ley, desde Adela habéis intentado sustentar. También tenéis un movimiento, una plataforma de apoyo psicológico a los enfermos, que en definitiva está haciendo ese papel que tiene que hacer esa normativa de la ELA, ¿verdad? Hombre, pues desde Adela llevamos más de 30 años dando tratamientos y servicios a los enfermos, pues de fisioterapia, que también lo contempla la ley, de fisioterapia a domicilio, de logopedia, dándoles servicios, productos de apoyo y esa psicología que es importante para ayudarles a enfrentar ese duelo, porque para ellos ese duelo es un duelo constante. Todos los días son días de duelo. Entonces, para eso se necesita una fortaleza. La verdad es que los enfermos son un ejemplo de fortaleza de los que aprendemos, los que estamos al lado de ellos, aprendemos todos los días a enfrentarnos a la vida y ellos son una buena lección de vida para nosotros. No, es verdad que la actitud de los que hemos podido conocer es absolutamente extraordinaria. Siempre decimos que en esa situación, si te intentas poner, que es muy difícil, creo que lo más fácil sería pues esconderte en casa, taparte y llorar, pero ellos se levantan, ellos se intentan rehacer y sobre todo me imagino que por el entorno también, ¿no? Si ellos están activos, optimistas, también pueden contagiar a su entorno, ¿verdad? Hombre, yo creo que eso es muy importante y si te pongo un ejemplo que tenemos muy cercano en la Comunidad de Madrid con la apertura del hospital del centro diurno en el Hospital Zendal, pues la verdad es que ahora mismo atiende a más de 100 pacientes todos los días, donde reciben también, aparte de los tratamientos que les damos desde la asociación en domicilio, también allí reciben tratamientos y terapias y para ellos eso es también un lugar de encuentro. Entonces también es importante porque socializan entre ellos, pero socializan los propios pacientes, los familiares. Entonces es como también aparte de los tratamientos, es como un momento a lo largo del día de respiro familiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces para ellos es importante y ojalá también se extendiera este ejemplo en todas las comunidades y bueno, yo creo que es importante que los enfermos sepan que no están solos. Entonces, bueno, pues el tener contacto con otras personas que están en la misma situación, yo creo que les da una fortaleza extra envidiable. Veíamos en el informe que hay distintos tipos de ELA. No sabes dónde está el origen, si es genético, que es el mínimo. Me ha sorprendido que la parte genética es la incidencia menor en los enfermos de ELA.
pero cada casuística, cada persona es diferente, evoluciona diferente, tiene síntomas diferentes. Esto se encaja muy difícil, ¿no? Porque no hay certidumbres. Pues efectivamente, aparte de que no conozcamos la causa de la enfermedad, nosotros siempre lo decimos, cada enfermo, cada ELA, o sea, un enfermo, cada ELA es diferente, cada enfermo tiene una ELA porque en ellos va evolucionando de una manera distinta. Hay, ya sabes que la supervivencia que marcan los estándares es de 3 a 5 años, pero es verdad que nosotros tenemos enfermos que llevan muchos más años, llevan más de 10 años con la enfermedad y hay incluso enfermos que tienen una evolución muy lenta, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que es una alegría por ellos. Y es verdad que el porcentaje de la genética es muy pequeño, pero la ELA esporádica, que es la otra, la del 90% de los enfermos de ELA, pues no se sabe cómo se produce. Por eso es tan importante, y es otra de las facetas en las que me gustaría insistir de la ley, que había un capítulo específico pues para que la investigación en el Instituto Carlos III pues se articulen esos procesos de investigación que son importantes, pero son importantes para encontrar la causa y, por supuesto, para encontrar un remedio, porque sin saber eso es difícil poder pensar en una solución que a lo mejor se puede presentar cualquier día, que además en el día a día nos sorprende mucho y la ciencia y la medicina más todavía. Entonces es posible que tengamos esa buena noticia, pero para eso es verdad que hay que seguir invirtiendo en investigación. Y otra de las cuestiones también de la ley que hablaban del Registro Nacional de Pacientes, es fundamental saber cuántos pacientes para ver la evolución de esos pacientes y hacer esos estudios epidemiológicos y saber cómo va evolucionando la enfermedad, el efecto del ambiente, del medio ambiente en el que se desarrollen. Hay muchos factores que son desconocidos ahora, pero sí que es verdad que con estos programas de investigación y de un seguimiento más exhaustivo de todos esos pacientes, pues yo creo que es necesario. Por eso es necesario una dotación económica en condiciones y ya. Porque ¿están siendo precoces los diagnósticos o tardan tanto en el tiempo que hay veces que pueden confundirse con otras patologías, con otras enfermedades? Pues yo creo que en la detección y en el diagnóstico yo creo que también se ha avanzado mucho en estos últimos 10 años, porque antes a lo mejor tardaban incluso 2 años en llegar a un diagnóstico. Bien, es verdad que como el diagnóstico es tan tremendo, pues se saca por descarte. Entonces tú vas haciendo pruebas y en la medida en que tú vas descartando patologías, pues llegas, y por supuesto el diagnóstico, como hemos hablado de que es tan duro y tan tremendo, es mejor estar bien seguro, claro, antes de decir nada. Pero sí que es verdad que ahora en 6-9 meses se puede obtener un diagnóstico certero y bueno, no hay un medicamento que lo cure, pero sí que es verdad que los enfermos toman el Riduzol, que es el que ahora mismo es la única medicación que puede tomar, que ralentiza un poco la enfermedad, pero lo ideal sería encontrar un medicamento que cronificase la enfermedad y que, bueno, de alguna manera, igual que se ha encontrado con otras enfermedades que hace unos años, hace 20 años también causaban la muerte, como el SIDA, por ejemplo, y bueno, y se ha quedado pues eso, en un tratamiento crónico y nadie ya pierde la vida por eso, ¿no? Pues ojalá pasara lo mismo con la ELA. ¿En qué punto está la investigación, al margen de conocer ese fármaco, lo que comentabas? ¿Es necesario inversión? Hay veces que nunca se sabe si esto va por ratios de población afectada. Es verdad que siempre se dice que la ELA no afecta a demasiados pacientes, pero aunque sean 2, es necesario apostar por esa investigación también, ¿no? ¿En qué punto está? La investigación ya sabemos lo que es, eso ya es una opinión personal. Yo creo que son las grandes farmacéuticas. Es verdad que a nivel institucional se pueden hacer proyectos de investigación. En el CSIC, por ejemplo, están haciendo cosas y hay varios proyectos en marcha, pero sí que es verdad que se necesita inversión. Entonces, para eso es mucho dinero. No porque es que además a lo mejor en la medida en que encuentran un fármaco para la ELA puede ayudar a curar otras patologías
patologías también, porque estamos hablando de la ELA, que es la tercera patología a nivel de enfermedades neurológicas, pues detrás del Alzheimer, del Parkinson, la tercera sería la ELA. Pero la propia ley también contempla su extensión a otros procesos neurológicos irreversibles. Entonces, yo creo que es necesaria esa investigación. Se ha acuñado la ley como la ELA, pero es verdad que aborda todo el resto de enfermedades degenerativas de ámbito neuronal, ¿no? Efectivamente, de curso irreversible y que tengan un fuerte impacto en el entorno, que no tengan cura. Entonces, bueno, eso también la ley prevé que en el plazo de un año pues pueda haber un listado también de estas enfermedades. Y por eso, si vamos a hacerla extensible, si para los enfermos de ELA ahora mismo solamente hablamos de 10 millones, vamos a ver, es que, o sea, sumar y restar es que es fácil, está claro. De todas maneras, es cuestión de dinero y para la investigación lo que es admirable es el movimiento de la sociedad civil. Iniciativas por cada rincón de España. Lo veremos mañana, que es el Día Internacional de la ELA, que cada punto de la geografía intenta revolver un poco para conseguir recaudar fondos, para visibilizar la enfermedad y para aportar ese granito de arena que evidentemente no será demasiado para esa investigación, ¿no? Sois muy activos en ese sentido. Es que todas las iniciativas, aquí todo suma, las iniciativas pequeñas, las medianas, o sea, es que nosotros tenemos, en general en todas las asociaciones, la financiación pública no llega pues eso, al 30%, el resto es lo que nos movemos las asociaciones para conseguir esos fondos pues con iniciativas, pues las del pueblito que de repente un vecino pues le diagnostican la enfermedad y el pueblo se vuelca. Es admirable, de verdad. Entonces, eso también es muy emotivo. Entonces, en esta gran familia que formamos las personas que estamos alrededor de la ELA, pues la verdad es que es de agradecer este tipo de iniciativas y todo ayuda, todo ayuda. Pilar, permíteme que hagamos una pequeña pausa, volvemos en unos instantes para seguir hablando de ELA y si te parece vamos a centrar un poco el tiro en el ámbito de la formación. Eso que comentaba Ludivina es que a mí nadie me ha enseñado, pero al final hay que tener cuidadores profesionales. Vamos a hablar de eso en unos instantes, volvemos. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, hoy dedicado a esa enfermedad dramática, injusta, que es la ELA, pues porque estamos a pocas horas de celebrar el Día Internacional y sobre todo porque queremos visibilizar y Pilar y sobre todo concienciar de la necesidad y de la urgencia de algo como hablábamos al principio, que es esa financiación para dotar económicamente a esa ley. Pilar Fernández, vicepresidenta de ADELA. Decíamos antes que lo importante que es la formación para el cuidado de estos enfermos y lo está asumiendo en un altísimo porcentaje la familia. Es necesario darle un paso más a esta situación. Es necesario, llevamos muchos años demandando esos cuidados para los enfermos y cuidados especializados que van más allá de lo que es el mero aseo y la higiene de la persona, ¿no? Entonces sí que es verdad que para tú atender a un enfermo que tiene, por ejemplo, una PEG o una tráqueo, son cuidados especializados y las familias se quejan de que en esa ayuda a domicilio que tienen, pues la persona que viene pues no tiene los conocimientos adecuados. Nosotros desde la asociación llevamos años dando cursos de formación tanto para familiares como para cuidadores, que también pues les acreditan de alguna manera como cuidadores especializados. Y estamos ahora también hemos colaborado en Madrid con el Hospital Zendal, con el Ayuntamiento de Madrid, para dar esa formación también de cuidadores, porque es verdad que faltan. Entonces también para eso, para la formación también hay que dedicar medios y es importante encontrar cuidadores, que no es fácil a veces, encontrar los cuidadores, ya solamente encontrar una buena cantera de cuidadores y luego darles la formación adecuada para que no sea el propio familiar el que tenga que enseñar, porque además esa persona cambie de un día para otro y tenga que todos los días enseñarle cómo manejar a un enfermo que requiere de unas atenciones y unos cuidados muy, muy específicos. Y en cuanto a la higiene de
de la bolsa de la PEG o de la aspiración de las flemas en la tráquea, o sea, no es excesivamente complejo, pero sí son especiales. Entonces, por eso hablamos de esos cuidados sociosanitarios que son tan necesarios para ellos, y para eso pues volvemos a insistir. La ley ya lo contempla, pero hay que dotarla. Me imagino que haya situaciones en las que el enfermo ya sea de una edad en la que su pareja, su mujer, también sea de una edad y tenga sus propias patologías, su propia enfermedad. Esa convivencia tiene que ser muy difícil. No sé quién apoya a quién en esos casos, pero al final es verdad que hay una persona que es la cuidadora, que es la familiar, que también tendrá sus cuestiones y que me imagino que asociaciones como la suya tenga que echar una mano ahí, ¿no? Es que eso que estás comentando no es una hipótesis, son casos reales, es decir, que no hace falta ni siquiera que el paciente tenga una edad determinada, es que en el transcurso de la enfermedad pues pueden aparecer otras patologías, tanto en el familiar como en el propio entorno familiar. Entonces eso requiere todavía de esa atención y esos cuidados necesarios, por no hablar de las personas que no tienen la suerte de tener ese entorno familiar, porque siempre decimos que cuando tienes una familia, la ELA es una enfermedad familiar, pero es verdad que hay personas que la han perdido. O sea, quiero decirte que en estos años conocemos tantos casos tan variados de personas, o incluso que a través de la ELA pues se han conocido y han formado una familia para luchar juntos en ese duro camino que les toca. Entonces sí que es verdad que el apoyo se hace más necesario que nunca, ¿no? Hablábamos antes de Unzué, que está siendo pues un poco la cara visible de esta enfermedad, que nos ha puesto a todos un poco en la tesitura de preguntarnos qué supone para un enfermo la traqueotomía, cuando un enfermo como Unzué decide hace años firmar un papel en el que quiere hacérsela y en el transcurso del tiempo decide que no. ¿Qué pasa en ese momento, Pilar? Pues yo creo que es una decisión personalísima de cómo quiere uno vivir y cómo quiere uno dejar la vida. Entonces yo creo que eso es absolutamente respetable, pero lo que siempre decimos es que esa decisión, que por favor que la puedan tomar libremente, no condicionados por un tema económico de no ser posible tener esos cuidados, porque es verdad que hoy en día cuando a ti te tienen que hacerte una traqueotomía, lo primero que te preguntan siempre es si tienes personas que te puedan atender y llevar esos cuidados las 24 horas, porque si no ni siquiera tienes esa opción. O sea, puedes tener la opción o no tenerla y ser una decisión particular tuya. Pero desde luego cuando lo que decides, si tienes medios económicos para tener esos cuidados o los puedes pagar, pues es una decisión que ya no estás decidiendo nada. Entonces es que estamos hablando de que solamente el 5% de las familias es capaz de asumir su economía, ese desembolso económico que supone el tener pues 3 cuidadores las 24 horas del día, 3, 4 los que sean necesarios. Entonces las familias se empeñan, y además es una enfermedad que no necesariamente, hablábamos antes del tiempo, bueno, pero nosotros tenemos algunos enfermos que llevan con tráqueo, llevan más de 20 años y que tienen a su lado una persona que está las 24 horas del día dedicada a ellos, con ayuda de cuidadores, por supuesto, porque eso si no hay persona que pueda soportarlo, porque bueno, se te va la vida también en el camino. Y tener la posibilidad de continuar con ese proceso, ¿no? La verdad es que es muy difícil el poder pensar en cómo puede sentirse una persona que padece ELA, pero sí que todos nos preguntamos qué podemos sentir para empezar a preocuparnos y pensar que tenemos alguno de los síntomas que pueden llevarnos a eso. Es verdad que puede ser una cosa ahora mismo fuera de lugar, pero creo que es importante también el pensar que hay que empezar a verse, a que te miren, a que te observen, si tienes algo que te pueda
indicar que puedes tener alguno de esos síntomas? Hombre, yo creo que para eso en primera instancia están los centros de atención primaria, que por eso también es tan importante el que tengan esa formación los propios profesionales sanitarios, los programas, no solamente ya cuando están ejerciendo la medicina, sino en esos programas de estudio, que tenga esa visibilidad la enfermedad para en los futuros médicos poderles formar adecuadamente en estas patologías, y luego en esos centros de atención primaria, que son en los que en primera instancia pues nos van a ver, nos cuidan en el día a día de nuestras enfermedades y velan por nuestra salud. Entonces ellos son los que nos van a reorientar ante cualquier síntoma, cuál es el especialista que debe vernos o las pruebas que son necesarios. O sea que por eso es tan importante también cuidar esos centros de atención primaria y dotarles de medios adecuados, que a veces no tienen lo que necesitan. Pilar, de Broche, de Colofona, este espacio abierto, me gustaría pues que me contases qué estaréis preparado para mañana. Mañana es el Día Mundial, como hemos mencionado en unas cuantas ocasiones en este programa. ¿Cómo vais a visibilizar de nuevo, a escenificar esas necesidades? Quizás sea el detonante de que ya todo vaya mucho más rápido, burocráticamente hablando. ¿Qué tenéis preparado? Pues mira, nosotros tenemos preparada una jornada que tiene una mesa de especialistas, de médicos, de los hospitales de La Paz, del Gregorio Marañón, del 12 de octubre, para que también nos hablen del tema de la propia enfermedad. Luego hay una mesa también de investigadores, de los investigadores que llevan muchos años trabajando con la ELA, con los ensayos clínicos, con temas de análisis genético, en el Hospital 12 de Octubre, también en el Hospital Clínico San Carlos, en el CSIC, los propios responsables del CSIC, y también estará el director del Centro de Atención Diurna del Hospital Cenal en Madrid, que también pues nos aportará pues la experiencia de lo que él lleva en el día a día de los enfermos allí en el hospital. Y bueno, también participarán pues los benefactores, empresas que también algunas veces conseguimos que nos ayuden y que se acuerden de nosotros, pues por dar ese testimonio solidario, que también es importante, y demostrar que podemos hacer de este mundo un mundo mejor si todos pues aportamos nuestro granito de arena. Y bueno, y luego cerraremos con una comida con los pacientes, que todos los años nos gusta estar pues más cerca de ellos y que pasen un gran día, y sobre todo eso, que sea un día solidario y para reivindicar esa voluntad de que siga en marcha la ley y podamos seguir avanzando. Seguir avanzando. Pilar, enhorabuena por el trabajo que hacéis, es admirable. Espero que en nuestra humilde posición podamos haber aportado un poquito de luz también a todos nuestros espectadores que quizás pues no conocían demasiado a fondo la ELA. Así que adelante, suerte, y espero que llegue esa financiación cuanto antes, porque será una vida que se pueda salvar. Pues muchas gracias por invitarnos, y sobre todo pues por este maravilloso reportaje que habéis hecho, que pone pues caras a una realidad y testimonios reales que son los que en estos momentos pues nos pueden llegar más cerca del corazón. Así es que bueno, seguiremos luchando por ellos en el día a día. Así es que gracias. Gracias, Pilar Fernández, vicepresidenta de ADELA. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. Les espero en una semana. Disfruten. Adiós.